El juez Neil Gorsuch, nominado por el presidente Donald Trump para el Tribunal Supremo, se reunió con 80 senadores y dejó a un lado a la senadora demócrata Catherine Cortez Masto, la primera latina en la Cámara Alta. En un comunicado, la Casa Blanca aseguró que el proceso de confirmación de Gorsuch gozó de acceso y una transparencia sin precedentes, y por ello pidió al Comité Judicial del Senado que lo confirme para que el Pleno del Senado pueda votar su nombramiento el 7 de abril. En este momento ya está en el Pleno del Senado la decisión. Según la Casa Blanca, después de su nombramiento, se ha reunido con 80 de los 100 senadores y ha comparecido ante el Comité Judicial del Senado durante cerca de 20 horas y ha respondido a cerca de 1,200 preguntas durante las 3 audiencias de escrutinio celebradas este mes. Desde nuestros estudios en Miami nos acompaña César Grajales, vocero y director de coaliciones de la organización Iniciativa Libre, analista político. Señor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. César, preguntarte, el hecho de que no se quiera reunir con la demócrata, la primera latina en la Cámara Alta, ¿qué precedente sienta? Bueno, hay que entender varias cosas. Primero que todo, es claro que esta nominación ha sido un tema candente aquí en el país y sin duda alguna los demócratas han venido jugando, en mi opinión, más parte política que en realidad poner en primer plano el país. Hay que entender que este juez es alguien con una hoja de vida intachable y que va a hacer un gran trabajo para el país. No solamente, por ahí he escuchado temas hablando de que él solamente se va a enfocar en ciertas partes de la población, pero en realidad el juez ha demostrado en su hoja de vida que ha trabajado por todo el país en general, incluyendo las minorías. Ahora, que no se reúna con un senador, bueno, eso es su propio opinión, y supongo que no sabe que esta senadora va a votar en contra de él, así que supongo que no tiene una manera de convencerla. Así que entiendo su punto de vista de no reunirse con ella. Sin embargo, hay otro montón de senadores que lo apoyan, incluyendo varios demócratas que lo están apoyando. Ahorita lo que queda ver es cómo le va en el Senado, que esto ya va a pasar a votación. Oye, pero mira, el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación ha dado una alerta, una alarma por esta negativa del juez a reunirse con la senadora Cortés. Incluso me atrevería a preguntarte si de verdad esta minoría, que es la población latina, pero sobre todo con el peso que tiene, por ejemplo, en estados como California, no debería de verdad de ponerse atención, porque puede ser un antes y un después en política migratoria, en la manera en que va a tratar y abordar el tema de la deportación, por supuesto los programas DACA y DAPA, etcétera. ¿De verdad no hay que ponerle atención a esto, que es una señal clara tal vez? Bueno, primero que todo, hay que retirar que la senadora, independientemente de su background, si es latina o no, es solamente un senador más de los 100 que hay. Y que no se reúna con ella, reitero, debe de ser una opinión personal. Supongo que es porque sabe que no le va a convencer y su hoja de vida no va a presentar algo importante para ella. Ahora, hablando de los temas de migratorios específicamente, mire, yo le voy a decir algo. En estos senadores que están apoyando al juez, yo creo que hay varios de ellos que están incluso a favor de la reforma migratoria y de crear una reforma migratoria. Yo sé que el tema migratorio ha sido importante este año, se ha hablado mucho acerca de ello, incluso acabamos de ver algo acerca de la ciudad de Santuario. Sin embargo, la única manera de resolver el problema migratorio en este país es a través de una reforma migratoria, que el Congreso y el Senado se pongan de acuerdo. Y yo creo que este juez ha mostrado que quiere trabajar con la comunidad. Sin embargo, la parte migratoria le corresponde al Senado y al Congreso que ellos se pongan de acuerdo, no al juez. Eso es en caso de que haya un proyecto de ley que no se puede llevar a cabo o no se ponen de acuerdo en el Senado o en la Cámara. En ese caso, en una instancia última, ellos tomarían la decisión. Pero primero que todo, antes de hablar de migración y ese tema, yo creo que hay que darle la oportunidad a este juez y elegirlo. Oye, en caso de que lo ratifiquen para el Tribunal Supremo, no necesariamente tenemos que esperar hostilidad en todo caso del nuevo juez. No, supongo que no, para nada. Ahora, vuelvo y reitero, ha sido un juego político muy interesante, porque al final del día, el Senado necesita, a pesar de que los republicanos tienen la mayoría actualmente en el Senado, necesitan 60 votos para poder elegirlo sin un filibuster. Ahorita mismo tienen 51. Sin embargo, ellos pueden jugar
una cosa que se llama la opción nuclear, y esto sería cambiar los juegos, la regla del juego del Senado y elegirlo con 51 votos y no con los 60 que se requiere actualmente. Una cosa importante que la gente tiene que entender es que esto fue creado en el 2013 por los demócratas cuando trataban de elegir a su propio juez para la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vamos a ver qué sucede. Es un juego muy interesante, pero al final del día hay que entender qué es lo mejor para nuestro país, independientemente del juego político que están teniendo ahorita los demócratas en no querer elegirlo a él. A ver, con miras a futuro, con esta mayoría republicana y con el vacío que deja Antonín Scalia, ¿qué podemos esperar ahora, por ejemplo, en temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, esos temas que son siempre polémicos? Yo sé, son temas muy candentes y al final del día esperamos que se tomen las decisiones más correctas para este país. Lo que sí le puedo decir es que este juez es un juez que ha demostrado que juega por las reglas. Es un juez que es estrictamente apegado a la Constitución, y eso es importante porque la Constitución al final del día y las leyes no pueden ser simplemente interpretadas como queramos. Si están escritas, deben de ser interpretadas de esa manera. De otra manera se volvería todo un caos. Y la parte del matrimonio gay o el aborto y todo ese tema tan candente y delicado, pues ya veremos cómo eso a futuro se vería, pero sobre todo lo más importante es que la Constitución se interprete correctamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el tema de los vetos contra ciudadanos de países que son de mayoría musulmana, el veto a los migrantes, a los que están pidiendo refugio? ¿Qué podríamos esperar en ese caso? Bueno, yo creo que ese tema ya se ha tocado varias veces. Incluso el presidente, cuando trató de pasar esta nueva orden ejecutiva, se eliminó varios temas relacionados con los países musulmanes en esta segunda orden ejecutiva que se trató de pasar. Vuelvo y reitero, yo creo que el juez ha demostrado en muchos otros casos que está por la comunidad y está por el país en general, y sobre todo para aplicar la ley como lo dicta la ley, sin simplemente interpretaciones personales, ¿no? Con el tema de la parte musulmana y eso, bueno, reitero, volviendo al punto migratorio, es que es esencial que hagamos una reforma migratoria en el país a través del Congreso y el Senado, y que se pongan de acuerdo. De otra manera, vamos a seguir con este juego de si la Corte Suprema de Justicia va a decidir esto, si una orden ejecutiva va a decidir este tema migratorio, si van a prohibir la entrada a la gente de países que vienen de países musulmanes. En fin, por eso es tan importante crear unas reglas claras, desarrollar un proyecto de ley claro con relación a la reforma migratoria, y dejarnos de interpretaciones, olvidarnos de que si la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver este caso o si una orden ejecutiva. Constitucionalmente hablando, y tú que dominas la trayectoria del juez, por ejemplo, ¿qué puede pasar en estas ciudades santuario? ¿De verdad los gobiernos locales pueden proteger a los indocumentados sobre leyes federales? Es importante entender con el tema de la ciudad de santuario varias cosas. Primero que todo, yo entiendo la parte migratoria, porque al final del día muchísima gente que viene a este país están viniendo en busca de oportunidades, de mejorar la vida para ellos. Sin embargo, también es claro entender que hay mucha gente que se cuela aquí en el país, y hay gente que no aporta cosas positivas, sino cosas negativas para el país, son delincuentes. Y esas órdenes, la ciudad de santuario tiene que tener cuidado de no estar albergando delincuentes. Ahora, la ley, yo entiendo muchos alcaldes de muchas ciudades que simplemente quieren interpretar la ley como es. Tú no puedes estar por encima de la ley. En el caso de California, el Senado hizo un proceso, una votación, y ellos consideran que van a permitir que California sea un estado santuario. Pero eso es cada estado y cada condado y cada ciudad tiene su manera de generar la ley, de leerla y de estimar si se adhiere a lo que quiere el presidente o no. Sin embargo, reitero, es esencial entender que tiene que haber un proceso migratorio, una reforma correcta para evitar todo este juego de las ciudades santuarios y ese tipo de cosas, y sobre todo porque al final del día estamos hablando de gente, los inmigrantes son gente que están viniendo aquí a buscar oportunidades, y hay que entender que este país ha sido un país generoso y un país bondadoso con muchísimas personas, incluyéndome a mí y mi familia, pero no hay que olvidar que también hay mucha gente que se cuela en el país, que viene a hacer daño, y eso hay que tener cuidado. Queriendo proteger a gente que es buena, terminamos protegiendo también gente que es delincuente, y en ese punto tienen que tener cuidado mucho los alcaldes y la gente como interpretan la ley.
Sí, y sobre todo marcar esta diferencia, o sea, una cosa es un procesado, un delincuente por un caso de terrorismo, de narcotráfico, otro muy diferente es aquel que tiene una multa, por ejemplo, por tránsito vehicular, y otra situación muy diferente sería darle permiso a realizar cacerías de inmigrantes, de indocumentados, sin revisar sus antecedentes, sin revisar, por ejemplo, el protocolo de derechos humanos y separar a familias simplemente por el hecho de que son hijos, que son nuevas generaciones de migrantes indocumentados en la Unión Americana. ¿Cómo crees que tome esto el juez en términos de derechos humanos? Bueno, yo creo que es importante entender que el juez en ese aspecto yo creo que va a tener un gran corazón. Hay una cosa es interpretar la ley como está, clara y hecha, pero tampoco hay que olvidar que, como lo acabas de mencionar, estos son familias, estos gente, muchos de ellos son gente muy, muy, muy buena que viene a este país a trabajar, que incluso muchos de ellos los trajeron aquí de pequeños como los Dreamers, y es gente que no conoce otro país ni otras cosas, incluso no hablan ni siquiera español, hablando de nuestra comunidad, hablan inglés. Entonces, no se trata de separar familias, ni se trata de dividir nuestra sociedad, porque al final del día hay que proveerles un camino a estas personas que ya están aquí, que rompieron la ley, correcto, rompieron la ley, pero hay que darles una oportunidad si no han cometido delitos, si no han, y si han continuado aportando cosas positivas al país. Ahora, los únicos que pueden resolver esta situación, reitero, es una ley a través del Congreso y el Senado. De otra manera, vamos a siempre estar con órdenes ejecutivas, y esas órdenes ejecutivas pasando a la Suprema Corte de Justicia, de que sean interpretadas, de que sean derogadas o no. Y reitero, no se trata de dividir familias, sino de poder unir a este país y de poder todos avanzar como nación. Oye, el juez fue al final nominado por el presidente Donald Trump, pero si es ratificado, conociendo su trayectoria y su apego a la Constitución, ¿tú crees que el juez tenga el valor y los argumentos, pero sobre todo la determinación de hacerle frente al presidente de los Estados Unidos cuando no tenga la razón constitucionalmente hablando? Bueno, ya hubo un caso parecido hace un mes y medio atrás, sí, cuando el juez se pronunció de una manera incorrecta referente a un juez federal, y sin embargo este nuevo nominado a la Corte Suprema de Justicia lo criticó con relación a eso. O sea, vemos que de alguna manera, así lo haya nominado el presidente, tiene la capacidad de separar eso y decir, hey, me parece que en este aspecto usted no está correcto. Y yo creo que eso es un claro ejemplo donde podríamos ver una separación de si el presidente lo ha nominado o no, va a estar a favor de todo lo que dice el presidente, o va a tener la capacidad de poder estar en contra de algo que no es correcto, como ese ejemplo que acabo de dar hace un mes y medio, cuando pues creo que fue desafortunado el comentario con relación al juez federal que tumbó su primera orden ejecutiva con relación a migración. Muy bien, agradecemos a César Grajales, como siempre un placer platicar contigo, es vocero y director de coaliciones de la organización Iniciativa Libre y analista político. Gracias por estar aquí con nosotros en la tarde. Gracias.